Bueno, hola a todos, mi nombre es Eliab Sandoval, soy estudiante de tercer semestre de licenciatura en música de la Corporación Universitaria Adventista y en este corto video vamos a hablar acerca de Sergei Rachmaninoff. ¿Romanticismo o nacionalismo? Vamos a ver por qué está esta pregunta tan interesante. Como dije, vamos a analizar el concierto para piano número 3 de Rachmaninoff y para eso vamos a ver primero el contexto histórico. Entonces vamos a tocar tres tópicos importantes que era cómo era la época en la que se escribió, qué motivó a Rachmaninoff a escribir la obra y cómo impactó esta obra en su tiempo. Entonces, primero que todo, ¿cómo era la época en la que se escribió esta obra? Vamos a ver una corta línea de tiempo en la que están todos los hechos más importantes. Entonces, primero que todo tenemos en 1873 nace Rachmaninoff. Él nació en Semyonovo, Rusia, y desde muy pequeño se notó que él era muy buen pianista y muy bueno en la música. Entonces en 1882, o sea, a los 10 años, inició sus estudios en el Conservatorio de Moscú. Luego en 1891, Pan ganó su primer concurso de piano en el Conservatorio de Moscú y ahí él se dio cuenta de que él podría ser un gran pianista y compositor. En 1897 estrena el concierto para piano número 1. Este concierto inicialmente fue un fracaso debido a que fue una interpretación deficiente. Como él era tan virtuoso, de cierto modo, él quiso en ese concierto escribir algo súper virtuoso, pero cuando lo interpretó no salió como él quería, o sea, ni él era capaz, ni él mismo era capaz de tocar sus obras. Entonces fue un fracaso porque a la gente no le gustó. Entonces eso lo llevó a una depresión muy grande en su vida, que en 1900 él inició un tratamiento con el doctor Nikolai Dahl, que era un psicoanalista, algo así, para que él recuperara toda su confianza y habilidad para componer. Como dijimos anteriormente, el concierto lo dejaba marcado. Entonces, después de que él recuperó su confianza, en 1909 él estrenó el concierto para piano número 3, que es el que vamos a hablar en el día de hoy, en Nueva York. Y luego, en 1917, fue la Revolución Rusa. Entonces, en esa época él tuvo que mudarse o emigrar de Rusia a Estados Unidos, pues porque no eran condiciones para vivir en Rusia. ¿Qué motivó a Rachmaninoff a escribir esta obra? Tenemos cuatro tópicos inicialmente, pero el primero de ellos es la reivindicación tras el fracaso de su primer concierto. Como dijimos anteriormente, el primer concierto fue un concierto que fue un fracaso porque no salió como él quería. Entonces este concierto, creo que él se motivó a crearlo porque él dijo, bueno, con este concierto me voy a poner en el ojo del top de los músicos porque quiero demostrar mi habilidad, ¿cierto? Luego, en el otro motivo fue la inspiración en su propia habilidad como pianista. Como dijimos anteriormente, este concierto fue una muestra para decir, yo soy capaz, yo puedo ser el mejor pianista que haya en la época. Luego, el número 3 fue búsqueda de una obra maestra para su gira y conciertos. Como dijimos anteriormente, Rachmaninoff se mudó a Estados Unidos. Al mudarse a Estados Unidos, él empezó a tener un espíritu más de giras y más, como dijimos nosotros, visajoso en este sentido. Entonces él quería una obra que lo acompañara siempre en todos sus conciertos, que fuera como una obra que todo el mundo la admirara y fuera súper tesa. Entonces él creó este concierto, el número 3, para eso. Y por último tenemos que otro motivo fue la influencia en su relación con el pianista Joseph Hoffman. Rachmaninoff se inspiró por la amistad y rivalidad que había en esa época de él. Joseph Hoffman era un pianista que había en la época que era también muy bueno, entonces él creó ese concierto como para pelear con él. Era como una guerra de egos en ese sentido. Listo, después vamos a ver cómo impactó esta obra en su tiempo. Un impacto que tuvo fue una reacción inicial mixta. Como decimos anteriormente, el primer concierto para piano se estrenó en Nueva York, el número 3, pero la gente quedó como, a algunas personas no les gustó. ¿Por qué? Porque decían que era muy virtuoso y era muy largo. O sea, decían que era una obra muy larga y que era como muy monótona y etcétera. Hay gente que es así, hay otros que sí les gustó por su expresividad y demás. Otro impacto que tuvo fue el establecimiento de Rachmaninoff como compositor. Como dijimos anteriormente, esta obra lo que hizo fue poner una bandera en alto de decir Rachmaninoff era un buen compositor de la época, después del bache que había tenido con el primer concierto. Y luego el número 3 fue la revalorización a lo largo del tiempo. Siento que esta obra no solo impactó en el tiempo de Rachmaninoff, sino que impactó y sigue impactando en el día de hoy. Entonces es cierto que esta obra es de un hito muy grande en el repertorio musical. Vamos a iniciar rápidamente con la estructura formal del concierto número 3.
Consta de 3 movimientos, como la mayoría de conciertos para piano. El primer movimiento es un allegro, el segundo movimiento es un intermezzo o adagio y el tercer movimiento es un finale o aria breve. Bueno, el primer movimiento está en re menor, como en la obra. Es una forma sonata. Es la forma sonata típica que se usa en el clasicismo o barroco. Entonces tiene exposición, desarrollo y recapitulación. En la exposición, el tema o el motivo de la obra lo vemos en el compás 3. Aquí tenemos una corta partitura de lo que sería el motivo del piano del primer movimiento. Luego sigue el desarrollo y la recapitulación. El desarrollo es un movimiento en los compases 128 y 248 al 248. Ahí él desarrolla pues el motivo del primer tema, y la recapitulación es volver al tema A pero con diferentes cositas. Entonces a continuación vamos a escuchar la exposición o los temas más importantes de la exposición, el desarrollo y la recapitulación del primer movimiento del concierto para piano. Siguiendo con el segundo movimiento, vemos que el segundo movimiento es un adagio. Se caracteriza como la mayoría de segundos movimientos de una sonata, de un concierto, es lento y más suave. Entonces, no es lo mismo de siempre y tiene una forma de A, B, A, C, A. Aquí podemos ver el motivo o el primer motivo principal del segundo movimiento. Y a continuación, como hicimos con el primer movimiento, vamos a escuchar y ver el motivo del segundo movimiento y sus temas. Listo, siguiendo, vamos a ver el movimiento número 3 del concierto para piano. Este movimiento está en re menor, otra vez vuelve a re menor. Y es un allegro vivace y es enérgico y se contrasta con los movimientos anteriores. Aquí podemos ver la partitura del motivo y a continuación vamos a escuchar el tema principal del tercer movimiento. Listo, después de ver un análisis corto de la obra, vamos a ver qué rasgos se ajustan o distan del periodo. Entonces, algunos rasgos que se ajustan es su expresividad emocional, uso de armonías expresivas y virtuosismo pianístico. Como el normal, pues esas son cosas que lo tiene la mayoría de obras románticas tardías o nacionalistas. Entonces es como lo mismo de siempre. Pero otras cosas que ya están fuera de ese marco, y es que él usó una armonía muy avanzada en algunas de sus obras, como por ejemplo el preludio en do sostenido menor de Rachmaninoff usa acordes alterados, acordes con séptima, que de ahí fue donde nació, digamos así, el jazz o la armonía jazz. Fue como Rachmaninoff fue como poquito a poquito poniendo ese estandarte. Influencias del impresionismo. En algunas sesiones del concierto se nota que Rachmaninoff era un poco impresionista y la estructura formal es más unificada. ¿Por qué? Porque los 3 movimientos del concierto no son tan contrastantes entre sí. Se siente como una misma obra, entre comillas, pero o sea, no es como normalmente eran los románticos, que era como que el primer movimiento se escuchaba completamente diferente, o sea, una canción diferente al segundo movimiento. Entonces siento que Rachmaninoff trató de que fuera una misma obra los 3 movimientos. Ahora, ¿qué diferencia Rachmaninoff de otros compositores? Vamos a verlo aquí súper rápido. Una cosa fueron las melodías expresivas y emotivas de Rachmaninoff, que siento que como él ningún otro
pianista o compositor fue capaz de demostrar tanto. Uso de armonías ricas y coloridas, como dijimos anteriormente, él empezó con sus armonías más avanzadas y llenas. Tercero, escritura pianística virtuosística. Como dijimos, él era un pianista muy virtuoso, entonces siento que eso lo diferencia mucho de los otros compositores. El uso de texturas orquestales más ricas, como dijimos anteriormente, Rachmaninoff empezó a implementar en sus conciertos algunos instrumentos que no eran muy comunes en la época usar en la orquesta. Entonces es cierto que él marcó como una diferencia entre compositores. Vamos a ver ahora qué cambió Rachmaninoff en cuanto a la forma musical. Entonces vamos a ver la ampliación y desarrollo de la forma tradicional. Como hicimos anteriormente, el primer movimiento del concierto es una forma sonata o algo muy tradicional, pero Rachmaninoff de cierta modo cambió esa estructura y la amplió. Entonces, por ejemplo, el concierto para piano expandió la longitud, bueno, la duración del primer movimiento. Esa es como más larga de lo normal para un concierto para piano. Entonces, eso es como algo que él cambió de la época. Mayor libertad en la estructura formal. Como dijimos, él ya no se seguía tanto por las reglas, sino como era un periodo más romántico tardío nacionalista, él ya quería pues hacer su música sin fijarse en reglas estructurales ni nada. Desarrollo temático extenso. Como dijimos anteriormente, los motivos o los temas de la obra son muy repetitivos y muy claros. Entonces siento que, como a diferencia de otros compositores, que como un motivo en el primer movimiento, otro motivo en el segundo movimiento, pero como que el primer motivo ya se olvidaba en el segundo movimiento, siento que Rachmaninoff en todos los movimientos tiene motivos diferentes de todos los movimientos. Entonces es algo muy chévere que cambió como en cuanto a la forma. Y cuarto fue el uso de cromatismo y armonías avanzadas. Como dijimos anteriormente, ya la armonía era muy avanzada. Ahora, ¿cuál es el elemento expresivo de Rachmaninoff? Como vimos anteriormente, Rachmaninoff era muy virtuoso y muy expresivo. Entonces siento que el elemento expresivo de Rachmaninoff eran los contrastes dinámicos que hacía entre las partes virtuosas y las partes pianos o suaves. Entonces siento que ese es lo que hace diferenciar a Rachmaninoff de otros compositores, es su contraste tan drástico entre obras. Bueno, espero les haya gustado este video y hayan aprendido un poco más sobre Rachmaninoff y el concierto para piano número 3 de él mismo.